a todos. ¿Cómo han estado esta semana? Me alegro. Bueno, vamos a continuar hablando de José. ¿Se acuerdan? ¿Se han venido juiciosos o los han visto en YouTube? ¿No? Bueno, estamos hablando de José, que tuvo un sueño, que quería, pues que estaba buscando entrar en el sueño, vivir en el destino que Dios tenía preparado para él, y que mientras entraba en el destino, Dios le puso unas pruebas, que él tuvo que salir sobresaliente para poder entrar en el destino, y fueron las primeras pruebas que vimos. Pero también hablamos de que ya había entrado en el destino y que aún continuaban las pruebas. No es que entraron en el destino y ahí se acabó todo, no, Dios continuaba probando su corazón y su carácter mientras estaba viviendo el sueño, porque Dios quiere saber qué tan buenos mayordomos somos con lo que Él nos da. Entonces somos mayordomos de nuestra familia, qué tan buenos mayordomos somos de los recursos, de las finanzas, del poder, de la autoridad, ¿cierto? Cómo administramos nuestras emociones. Entonces habíamos visto hasta ahora 7 pruebas. ¿Quién se acuerda de las 7 pruebas? ¿De una? Oh, Dios. De poder. La vamos a recordar. Entonces vimos la primera prueba, que fue la del orgullo, la segunda prueba, que fue la del pozo, la tercera prueba, que fue la del palacio, la cuarta prueba, que fue la de la pureza, la quinta, la de la cárcel, la sexta, la de la palabra profética, y la séptima, la del poder. ¿Sí? ¿Ya acordaron? ¿Verdad que sí? Amén. Bueno, y la prueba que vamos a hablar hoy viene como consecuencia o hace parte de la prueba que vimos hace 8 días, que fue la prueba del poder. Y hoy vamos a hablar la prueba de prosperidad. Amén. Y ya estamos hablando que José está en una posición de autoridad. Le interpretó el sueño a Faraón, y Faraón lo puso como vicepresidente de Egipto, y le había confiado, pues la única persona que estaba sobre José en ese momento era el Faraón. En este momento, pues con el poder viene ¿qué? La provisión, la prosperidad, ¿sí? Y por eso es que vamos a hablar de esta prueba en especial. Pero lo primero que tenemos que tener en cuenta y tener muy claro es el propósito que tiene el sueño de José. ¿Cuál es el propósito de por qué Dios lo puso en ese destino? Pues el propósito que Dios le dio a José con su sueño era que fuera bendito él, pero también benditas muchas familias. Entonces la bendición no solo era para José, la provisión no solo era para él, sino para bendecir a muchas personas. Y esa es la finalidad del sueño. Si el sueño que estás viviendo hoy solo te beneficias tú o tu familia, de pronto no es el sueño que tiene Dios para tu vida, porque el sueño de Dios siempre implica bendecir a más personas, bendecir a naciones. Es mucho más grande de lo que nosotros nos imaginamos, como lo decíamos ahorita en nuestra alabanza. Amén. Amén. En esta ocasión vamos a hablar de qué es la prosperidad y cómo usarla, ¿sí? Y perdón. En José, como les decía, estaba viviendo en el sueño. Él también interpretó un sueño a Faraón de las 7 vacas flacas y 7 vacas gordas, y qué tenía que hacer en la época de prosperidad y cómo tenía que comportarse en la época que no era próspero, ¿sí? Pues que no había tanta abundancia, pero seguía continuando con su provisión porque él fue fiel y siguió las instrucciones de Dios. Siempre tenemos que poner a Dios en el primer lugar. Amén. En la situación que estamos viviendo, así sea de prosperidad o en escasez, siempre Dios tiene el primer lugar en nuestras vidas, ¿sí? Vamos a ir a la palabra, a Génesis 41, 33 al 36. Dice: por tanto, provéase en ahora Faraón de un buen varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años
de la abundancia, mantenimiento de las ciudades y guárdenlo, y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no parecerá hambre. Amén. Esto es José dándole como una instrucción a Faraón de lo que tenían que hacer. Esta instrucción la recibió ¿de dónde? Pues del Señor, porque decimos que José era guiado por Dios. Y ahí vemos que es para que están guardando esa provisión, pues para que las personas no pasen hambre. Y cuando hablamos de que no pasen hambre, eso es una preocupación de Dios. O sea, no están guardando el dinero para construcciones o para la guerra, es para que las personas no pasen hambre. Entonces esto lo están haciendo es para Dios, como una instrucción de Él. ¿Ok? Vamos a Malaquías 3:8. Dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con toda maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Okay? Amén. Amén. Pues en este versículo lo quiero desglosar en varias partes. Cuando Dios en el versículo nos habla de que no falte el alimento en mi casa, no está hablando de pan, no está hablando de ese tipo de alimento, está hablando de la palabra. Entonces Él quiere que siempre haya palabra, que alimentemos bien a las personas. ¿Qué están necesitando en este mundo las personas? La palabra de Dios, el Evangelio. ¿Y para qué son los recursos? ¿Para qué son los diezmos? Pues para que haya alimento, para poder que la iglesia abra, para poder que se pueda evangelizar. De eso se trata esta primera parte. También dice: probadme ahora en esto. Y nosotros lo vemos desde nuestro punto de vista, que Dios está pidiendo que lo probemos. Pero resulta que en este momento Dios lo que está haciendo es probándonos a nosotros. Probándonos en quién tenemos la mirada. Probando si en verdad creemos la palabra que Él nos dice, o simplemente la recitamos y la dejamos ahí, como nos decían ahorita en diezmos y ofrendas. Si estamos siendo hacedores de la palabra, y eso es la prueba que Dios tiene para nosotros. Dice que abro las ventanas de los cielos. Yo no sé ustedes qué se imaginan cuando Dios dice: y les abriré la ventana de los cielos. Pues yo me imagino una cosa así sobrenatural, como wow, me está abriendo la ventana a mí. Y es que del cielo no me va a caer el carro, no me va a caer la casa, porque es que del cielo no caen esas cosas están aquí en la tierra. En el cielo está todo lo espiritual. Entonces cuando Dios me abre las ventanas de los cielos, de ahí lo que va a bajar son bendiciones espirituales. De ahí puede llegar ¿qué? Una idea, de ahí puede llegar un contacto sobrenatural, ¿sí? De eso se refiere a abrir las ventanas de los cielos. Cuando yo pongo mi confianza en Él, cuando yo traigo los diezmos a las y cuando traigo las ofrendas, lo que está diciendo Dios es que Él es el que me va a hacer un buen administrador del 90% de los recursos que yo me quedé. Amén. Amén. Dice: hasta que sobreabunde. Esa palabra sobreabundar es que no solo va a cubrir mis necesidades, sino que también se va a extender a las otras personas, a las otras familias. Y yo doy gracias por todas las personas que aquí son fieles, porque gracias a esas personas que tienen la mirada puesta en Dios, que diezman y ofrendan, por eso es que estamos aquí hoy parados, por eso es que podemos predicar, porque aunque el Evangelio es gratis, ¿cierto? ¿El Evangelio lo cobra? No, pero los servicios sí, el arriendo sí, la gasolina sí,
Entonces para eso son destinados los recursos, para llevar el evangelio, para llevarle la palabra que tanto nos sirve a nosotros, ¿cierto? También les puedan servir a las personas que están todavía en el mundo. Amén. Amén. Dice, reprenderé por ustedes al devorador. Pues resulta que ahorita estamos bajo otra tentación sobre el nuevo pacto. Y Dios no viene a reprender el devorador de nuestras vidas. Lo que pasa es que cuando nosotros diezmamos y ofrendamos, estamos en la posición correcta, donde tenemos toda la autoridad de decirle al diablo, oiga, quite las manos de mis recursos. Conmigo, con mis finanzas, no se mete. Porque yo tengo la autoridad en el nombre de Cristo de reprender. Eso se llama, eso es porque estamos en el nuevo pacto, ¿sí? No destruiré el fruto de la tierra. Es que Dios mismo nos protege. Cuando ponemos la confianza en Él, Él es el que nos protege, no nuestras habilidades de administradores, sino que Él aquí nos promete que es Él mismo el que va a proteger nuestras finanzas. ¿Y por qué necesitamos que nos protejan? Pues que es que el diablo te quiere robar, ¿no es cierto? Entonces de Él es el que nos defiende. Dice, la vid no será estéril. Esto quiere decir que todo lo que nosotros sembremos va a ser multiplicado. Toda semilla que llegue a nuestras manos va a ser multiplicada. Todo lo que hagamos va a ser prosperado. Y eso es lo que trata esta palabra. Y dice, serás deseable. Pues es que vamos a ser visibles, vamos a ser luz. Va a haber una gracia y un favor especial sobre cada uno de nosotros. Las personas nos van a ver con otros ojos, queriendo, así no nos conozcan, vamos a ser agradables a ellos, van a querer bendecirnos, van a querer hacer negocios con nosotros. Yo no sé por qué, pero tú me traes confianza. ¿Por qué será ese? Yo no sé por qué. Es Dios dándonos el favor y la gracia delante de los ojos de otras personas. Y es que tener a Dios de nuestro lado es lo máximo, ¿sí? Amén. Bueno. Entonces acá vimos unos beneficios de lo que trae diezmar y ofrendar para nuestras vidas, ¿sí? Continuemos con José. Dice en el versículo 26 de Éxodo, entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes que no fue de Faraón. Amén. Amén, amén. Aquí están hablando de una quinta parte de la cosecha. Y una quinta parte es el 20% de la cosecha. Es que en el Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos, el diezmo y la ofrenda, el diezmo era el 20%, no era el 10% como lo vemos ahora. Era el 10% para el templo, el otro 10% para los sacerdotes y se habla de un 3% para los pobres. ¿Ok? Estamos en el nuevo pacto, es el 10% para la iglesia, pues aquí son, y respiran. Y esto, lo que está mostrando aquí José, es que ese quinta parte que él guardó es el 10%, es la ley. Está guardando el 20% de la cosecha. Entonces, ¿qué está haciendo aquí José? Diezmando. Al gobierno de Egipto no dice que excepto al gobierno de quién, de Dios. Porque es que ese dinero no se iba a usar para lo que estamos, para edificar o para la guerra. No, ese dinero se iba a usar ¿para qué? Para alimentar al pueblo. Y no solo el pueblo de Egipto, sino las otras naciones que vinieron, entre ellas el pueblo de Dios. Entonces por eso es que ese diezmo estaba guardado, era para Dios. Y por eso es que José estaba siendo aquí obediente. Amén. Amén. Sigamos. Éxodo 13, del 1 al 3 y del 12 al 13. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la cual de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz,
y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Jehová, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz, también redimirás al primogénito de tus hijos. Y aquí habla de lo primero, y esta palabra es como un poco fuerte, ¿sí? Pero es la palabra. Y Dios lo que nos dice siempre es para bendecirnos, para multiplicarnos, porque nos conviene, ¿sí? Esta palabra, lo que Dios nos dice aquí, en que dediquemos la primera parte de todo lo que hagamos, es que saquemos de lo que ganemos, lo primero que hagamos es el 10% para Dios, no es después de que lo gastamos en, no sé, que pagamos el arriendo, mercamos, decimos, y de último vamos a sacar lo que es de Dios. Aquí nos está diciendo Dios que ¿qué? Que saquemos el 10%. ¿Y por qué nos dice Dios esto? Resulta que nosotros vamos, yo lo diría, pues que ni lo doy, dice lo primero que produzca. Entonces lo primero que, apenas voy produciendo y ya lo voy a ver a Dios, entonces me va a quedar sin nada, ¿no? Podemos pensar. Y lo que pasa es que desde que estemos pensando que lo vamos a dar, ya tenemos un problema en nuestra cabeza. Porque resulta que es que nosotros no damos nada que no nos pertenece. Y ese 10% no nos pertenece, es de Dios. Entonces lo único que nosotros hacemos como administradores de los recursos que nos dio es traerlo, ¿sí? Entonces nosotros no estamos dando el 10%, lo estamos trayendo porque no es de nosotros. Pero también confiamos que Dios con el 90% va a ser más de lo que podríamos hacer con este 100%, porque Él dice que si no lo redimieres, le quebrará su cerviz. O sea que ahí que está diciendo en ese momento, que si no lo da, igual no lo va a usar. Entonces si nos quedamos con el 100%, muy probablemente se nos va a ir por otra parte. Vamos a tener un percance, no sé. Porque así pensemos que no diezmamos y diezmamos. Si no lo traemos no diezmamos a Dios, pues le diezmamos al devorador, pero diezmamos. Si creemos en la palabra, sabemos que Dios nos está diciendo que si no lo hacemos, el devorador sí va a tener autoridad, no sé, de poder entrar a nuestras vidas y quitarnos el 10% que no es de nosotros, sino que simplemente lo va a usar para otras cosas y no para lo que debería estar destinado, que es para bendecir a otras personas, que es lo que se hace cuando se trae el diezmo a la iglesia. Hay 15 razones bíblicas para dar las primicias. De cada una se puede hacer una prédica. Yo creo que aquí en diezmos y ofrendas hemos predicado algunas. Yo las voy a leer porque en la Biblia dice que debemos diezmar. Dice: porque quiero ser partícipe de las bendiciones de Dios, porque el diezmo es santo, porque la obra de Dios, por la obra de Dios en la tierra, porque Dios es el dueño de todo, porque es más bienaventurado dar que recibir, porque Dios ama al dador alegre, porque todo viene de la mano de Dios, porque obedezco a Dios, porque la bendición enriquece, porque recibiré de Dios de la medida que yo dé, porque Dios dice: haz prueba de mí, porque mi sueldo no será puesto en bolsillo roto. ¿Quién le ha pasado eso alguna vez? Se mete la plata en el bolsillo y no sabe cuándo fue. Porque mi responsabilidad es sostener a la iglesia, porque todo lo que el hombre sembrare, eso segará, porque Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y es el primero, es lo primero que yo produzco, que tiene que ser dado, traído, ¿cierto? Y duele, sí, así como yo creo que le dolió al corderito ser sacrificado. Yo no creo que a ningún animal no le haya dolido ser sacrificado. Sí, duele un poco, porque a veces no tenemos la confianza en Dios y a veces pensamos que, ay, esto me va a hacer falta. Yo los animo o los reto a que le crean a Dios y me cuenten cómo les va.
Éxodo 23, 19 dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Era lo que le estaba diciendo, que traerás, que no es que estés dando, sino que traerás. Entre más consciente estés de eso, de que ese dinero no es tuyo, de que aquí solo somos unos administradores, ¿sí? De cuanto más conscientes estemos de eso, va a ser más fácil hacer la voluntad de Dios. ¿Okay? Amén. Proverbios 3:9. Perdón. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Amén. Aquí nos dicen dos partes. Dice que lo honra y que los graneros serán llenos de frutos, rebosarán. Y esto es en lo natural, en la provisión, en los recursos, se rebosarán. Pero ahora también de tus lagares rebosarán de mosto. Y mosto es de las bendiciones espirituales. Y ambas partes, lo natural y lo espiritual, viene de qué? Por el diezmo y por la ofrenda, por ser obedientes a su palabra. Es que estamos, siempre, pues yo les he dicho mucho que nosotros somos benditos con toda bendición espiritual, ¿sí? Pero la ofrenda y el diezmo nos ponen en el lugar correcto para recibir esas bendiciones. Es como si Dios estuviera extendiendo su mano para darnos las bendiciones, y con el diezmo y la ofrenda lo que nosotros hacemos, y porque lo hacemos por fe, extendemos la mano para recibirlas. ¿Okay? Génesis 4, del 3 al 4. Dice: y aconteció andando el tiempo, tengan en cuenta esa frase, andando el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró con agrado Jehová a Abel y a su ofrenda. Y aquí, ¿cuál es la diferencia? Que Caín dijo, andado el tiempo. Caín no sacó lo primero. Caín de pronto fue y al mercado vendió los frutos, y con lo que le quedó, eso fue lo que le llevó a Dios, ¿sí? Le llevó, fue como una propina a Dios. En cambio, Abel, ¿qué hizo? Trajo también de los primogénitos. Entonces, la diferencia con Caín y Abel fue que Abel diezmó y que Caín ofrendó. Es la diferencia, ¿sí? Y es que Dios no necesita propinas. Dios quiere ver en nuestro corazón, y eso fue lo que estaba mirando, y los dos dieron. Pero Dios, lo que pasa es que uno sí tenía claro qué era diezmar y qué era ofrendar, y ese era Abel. Y el que no lo tenía claro, ¿quién era? Caín, ¿cierto? Entonces, ¿quién pasó esa prueba con excelencia? La prueba de la mayordomía. Abel, ¿cierto? Es que todos los días estamos siendo probados en la mayordomía de la prosperidad. Cada que nos llega una quincena, cada que nos dan un regalo, cada que nos dan una bonificación o cobramos una herencia, en este tiempo, todas las veces y de diferentes formas estamos siendo probados de esta manera, con nuestras finanzas, ¿ok? Amén. Es como Jericó. Resulta que la tierra prometida tenía 10 ciudades principales, pero la primera era Jericó, y la primera que había que conquistar era esa ciudad para poder tener ingreso a la tierra prometida. Entonces Dios dijo, les voy a dar la victoria sobre Jericó, pero nada del botín me lo toca. No pueden tocar nada del botín de Jericó, todo eso me lo van a consagrar a mí. Entonces lo que hizo el pueblo fue, ¿verdad?, conquistaron Jericó y todo lo consagraron al Señor, y Dios lo acompañó en las otras batallas, en las otras 9 batallas, y los puso en victoria y pudieron entrar a la tierra prometida. Entonces lo que hizo Dios fue que todo lo de Jericó es mío, los otros 9 ciudades son ustedes. ¿A ustedes a qué se les parece eso? Es un principio del diezmo, ¿cierto?
Jericó fue diezmada del Señor y eso les abrió el camino a entrar a las otras 9 ciudades de la tierra prometida. Hubo una familia, la de acá, que no lo hizo, que cogió del botín que tenía que sacrificar en el templo y lo usó para beneficio de él, y le fue muy mal. Ahorita lo trasladamos al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto, pues es como decir que no fue bendito, no pudo recibir todas las bendiciones. Y aparte esa familia quiso conquistar más ciudades y nunca tuvo la victoria porque Dios no estaba con ellos. Entonces yo los animo y me animo a siempre tener la mirada puesta en Dios, es Él el que nos da la victoria. Amén. Es Él que nos pone en la tierra prometida. Solo debemos confiar y darle la primera parte a Él. Amén. ¿Okay? Hay algunos cristianos que sí tenemos que primero conquistar Jericó. No nos la podemos desviar para llegar a las otras ciudades. Entonces tenemos que salir en victoria esta prueba de la prosperidad para poder ponernos en el lugar correcto que Él quiere para nosotros, en el destino, porque cuando estamos en el destino tenemos la provisión, ¿sí? Pero para mantenernos en el destino tenemos que ser fieles mayordomos de nuestra prosperidad. Amén. Dice en Levítico 27:30: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles, es de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Amén. Amén. Éxodo 13:14-16 dice: y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón a no dejarnos ir, Jehová hizo morir en tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia, y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y redimo al primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Amén. Amén. Empieza el versículo, cuando te pregunte tu hijo. Entonces aquí le hablo a papás, a mamás, cabezas de hogar, a abuelas que crían a sus nietos. Pues cuando estén viendo el diezmo, que sus hijos lo vean. Que sus hijos vean que están diezmando, que están ofrendando, que ustedes no vienen solo aquí a escuchar la palabra, sino que son hacedores de la palabra, que están comprometidos con la iglesia, que tienen sentido de pertenencia. Que lo hagan y les muestren. Yo lo estoy haciendo porque es que una vez, antes de conocer a Jehová, yo no era lo que tú ves. Que tú puedas decir, es que yo era un egoísta, yo era un pecador. A mí no me importaba nadie. Pero Dios entregó a su hijo, a su primer hijo, a morir por mis pecados. Él fue el primero en dar para recoger. Y yo soy una cosecha de ese dar de Dios. Y yo por eso es que doy, por eso es que entrego a mi iglesia, porque es lo mínimo que yo puedo hacer por esas personas que no conocen a Jesús. Eso es lo mínimo que yo puedo hacer por Dios, para que su palabra se extienda, para que se cumpla esa gran comisión, ¿cierto? Para que se cumpla el pacto abrahámico, que es lo que decíamos que es parte de nuestra misión, ¿cierto? De nuestra visión como iglesia, para que sean benditas en ti todas las familias de la tierra. Que tú puedas enseñarle a tus hijos que tú lo das por amor al Señor, por agradecimiento, porque tú lo pones ahí de primero, para que tus hijos crezcan con esa convicción en el corazón, que es que todo viene de Dios, que mi confianza está puesta en Él, porque todo, aquí estamos y sí, por nosotros, pero es que por esas generaciones venideras, por esos niños que están aquí recibiendo la palabra, porque eso es verdaderamente donde tiene el corazón Dios, no en la plata. Lo que pasa es que Él quiere que nosotros también tengamos el corazón en el lugar correcto y que tengamos toda nuestra confianza puesta en Él. Y esa es la enseñanza que deberíamos dejarlo a nuestros hijos, para que cuando ellos crezcan no tengan ese pensamiento en la cabeza de que ¿será que me están enredando? ¿Será que es que quieren dinero? ¿Será que me están robando? No, aquí no obliga a Manuel.
De hecho, es que el que no quiera sembrar no lo hace. Lo que pasa es que te robas a ti mismo, no a Dios, te robas a ti tus bendiciones, pero también se las robas a las otras personas que pueden llegar por tu dar a recibir la palabra de Dios, ¿cierto? Porque los recursos se necesitan para qué? Para misiones, para evangelizar, para continuar con el ministerio infantil, para poder tener tantas actividades que ustedes mismos han planteado para poder bendecir a las otras personas. Pero para eso se necesitan recursos, ¿cierto? Y yo sé que aquí todos tenemos un corazón dado, un corazón puesto en Dios, confiando en que es Él el que nos pone en el lugar correcto, el que nos da ese querer como el hacer. Entonces yo quiero que nos quedemos con eso en esta tarde, que seamos unos buenos mayordomos de todos los recursos que Dios dio, de todos nuestros talentos, de todos nuestros dones, que si estamos pasando por alguna de las pruebas que mencionamos anteriormente, o si estamos atravesando por eso, que salgamos en victoria. Amén. Que podamos continuar viviendo el sueño, que no nos quedemos teniendo un sueño, sino que podamos estar en ese lugar que Dios quiere para nosotros, para nuestras vidas, ¿sí? Amén. 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 Cuando cerremos nuestros ojos, vamos a orar.